Y bueno, ya está grabando, ahora sí. Nos comentaban pues en un taller, nos decían, profesional es aquella persona que estudia, nos decía, o no es. ¿Qué opinión tienen ustedes? A ver, ¿qué les parece ante esa pregunta? Y bueno, para no alargarla mucho, bueno, pues el docente nos dice, ¿no? El que nos estaba dando la charla nos indica profesional puede ser aquella persona que no ha hecho ningún tipo de estudio, ¿no? Que ha aprendido empíricamente, y también profesional puede ser aquella persona que ha estudiado. ¿Qué es un profesional? Un profesional es aquella persona que hace de manera espectacular su trabajo, de la mejor manera. Entonces, analizando ese detalle, eh, dentro del grupo, dentro de este grupo y de todos los grupos que tengo, de seguro que hay profesionales empíricos, ¿no? Que saben muchas cosas. Entonces, hay estudiantes también nuevos. Creo que Alejandro es un estudiante de secundaria que nos está acompañando. Hay estudiantes universitarios, hay gente que ya tiene 28 años de experiencia en esta área. Entonces, son profesionales. Todos ustedes son profesionales, son colegas y amigos. ¿Está bien? Entonces, me pareció bueno ese concepto y me gustaría compartir ese detalle que me agradó, ¿no? El profesional es aquella persona que hace bien su trabajo, dice. Entonces, ¿qué tal? Ustedes son profesionales, supongo, ¿no? Voy a pensar que sí lo son. ¿No ve, don Ever? Voy a pensar que sí es un excelente profesional. Ya, vamos por acá. ¿Dónde estamos? Ahí. Entonces, como les estaba indicando con ustedes esta semanita corta, vamos a ir a lo que es el sistema de carga del automóvil, ¿no? Vamos a ver en este caso más que todo lo que es el alternador y sus componentes asociados, ¿no? Y su forma de trabajo, las posibles fallas que tengan. El alternador, dice, el alternador en un coche es uno de los elementos principales, dice, elementales, ya, del circuito eléctrico. Su finalidad es transformar la energía mecánica, fíjense, en energía eléctrica para cargar a la batería y proporcionar el suministro eléctrico necesario al automóvil cuando éste está en funcionamiento. Entonces, el concepto resumido, el alternador convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Ese concepto está mal escrito, me debió cruzar al hacer la diapositiva. Las partes o los bloques del alternador, ya yéndonos directamente al alternador, porque dentro del alternador están asociados varios componentes. Les había indicado también que para analizar cualquier circuito eléctrico, cualquier equipo a reparar el mismo automóvil, siempre ustedes tienen que identificar los bloques. En la parte de ingeniería, pongámosle así, se analiza por bloques siempre, ¿no? Por bloques, por etapas. Y ya en la parte práctica del sector automotriz se analiza por sistemas. Entonces ustedes tienen que saber definir, ¿no? Sus bloques, sus sistemas de cada componente que vayan a reparar para poder dar un buen diagnóstico. Ya les había dicho un ejemplo de un diagrama de bloques, es el cuerpo humano, cabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores. Igual, el alternador igual tiene sus bloques, entonces esos bloques son lo que estaba mostrándoles en el gráfico. Tenemos, por ejemplo, el bloque que corresponde a la polea, después tenemos el bloque que corresponde al rotor, luego tenemos el bloque del estator y tenemos el bloque del rectificador. Y por último tenemos el bloque de regulador de voltaje. Entonces, en ese orden es que se van dando el trabajo dentro del alternador. Fíjense que vamos a hablar en este corto tiempo solamente del alternador. Ya luego estaremos analizándolo como sistema asociado a otros componentes más. Pero el alternador básicamente entonces tiene esos bloques. Además que el concepto que tiene como base indica que es un componente que se encarga de convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, eso por un lado. Después, ¿qué más tenemos?
El alternador está conformado básicamente por tres partes, las partes principales que lo componen, aunque aquí difiere un poco de este concepto que está, porque en realidad tenemos otro bloque más. El inductor que crea el campo magnético, dice, que provocará la corriente o la tensión eléctrica cuando reciba la energía mecánica, el inductor. A esta pieza la llamamos como rotor. Entonces, el rotor es uno de los principales o de los primeros componentes en el alternador. Un inducido, que es el conductor sometido al campo de fuerza donde tiene lugar la transformación al que denominamos estator. Entonces, si recordamos un poco estos conceptos ya del curso de sistema de arranque, podemos ver que se habla del rotor y del estator. ¿Estamos viendo? Entonces, dos conceptos similares, ¿no? Dos términos similares, dos componentes similares, un rotor y un estator. Luego tenemos acá el regulador de voltaje, que va condicionado por las revoluciones del motor, de modo que se genere una energía cuando el vehículo aumente las revoluciones y por tanto requiera más potencia. En realidad, antes ¿cómo se llama? Del regulador de voltaje, tendría que estar este componente que hace rato vimos, este de acá, ¿no? Nos falta acá la etapa de rectificación, porque esa etapa es un bloque aparte, ¿ya? Es un bloque muy aparte. Ya, entonces ese detallito. Ahora sí van a disculpar. Estaba ahí una mascota que adoptamos haciendo bulla. Bueno, entonces faltaría ese bloque, la etapa de la rectificación, ¿no? Y básicamente esa sería su secuencia de trabajo. Y en ese orden es en el que tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Al menos del alternador solo, es en ese orden que se debe analizar las posibles fallas que presente. Luego, ¿qué más tenemos por acá? Ya habíamos visto ese concepto que me faltaba ahora. ¿Cómo funciona el alternador? El alternador básicamente funciona bajo el principio de inducción. Ya haciendo memoria un poco, a ustedes creo que el otro día les hablé sobre el fenómeno de inducción. A ver, mi superventiladora. Habíamos visto que la inducción me indujo a robar, dicen, ¿no ve? Me indujo a beber mi compañero, dicen. Eso es lo que se dice. La inducción siempre se va a dar cuando existen bobinas. A ver, ¿se ve arriba? No, no se ve. No están viendo ustedes en pantalla. Ya, la inducción se va a dar siempre que hayan bobinas. Siempre. Inducción. Inducción. Bajo ese fenómeno. ¿Y cuándo se da la inducción? Cuando metemos energía eléctrica a una bobina, le metemos en este caso positivo y negativo, vamos a tener los 12 voltios y en esta bobina se va a generar un campo magnético. Entonces, está induciendo ese campo magnético. Está mandando, está enviando. Ahora, cuando existe otra bobina asociada a esta bobina, pongámosle L1, bobina L1 y bobina L2, la bobina L2 va a recibir esa energía eléctrica, esa inducción magnética. Entonces, bajo ese principio va a funcionar todo lo que son los motores, ¿no? Bajo ese principio. Entonces, vamos a tener en la bobina número 2, vamos a tener en la bobina número 2 un voltaje. Va a salir por ellos un voltaje. ¿Ya? El voltaje puede ser cualquiera. En este caso, en el automóvil de nosotros, el voltaje que va a salir va a ser 14, va a ser 15, va a subir tal vez hasta 20 voltios, depende de las revoluciones. ¿No? Ahora, la inducción, ahora que lo están viendo en pizarra, esto no se olviden,
la inducción de una bobina hacia otra bobina, esto cáptense bien, la inducción de una bobina hacia otra bobina se va a dar, ¿ya? Se da solo, ya esto es clave, solo en voltaje alterno. Esto anótense porque no está en la diapositiva. Ya solo se da con voltaje alterno. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que mi batería, acá lo voy a mejorar a ver mi dibujito. ¿Eso qué quiere decir? Más o menos. Que si yo coloco, como pusimos acá directamente positivo, y coloco acá directamente el negativo, ya va a haber inducción. Se va a generar este campo magnético. Pero lamentablemente esta bobina 2 no va a recibir ese campo magnético. Para que lo pueda recibir, señores, me avisan ya las personas que estén entrando. Miren que hay dos señores que están esperando ahí. Si nosotros metemos así directamente, lo único que vamos a llegar es a que nuestra bobina, esta bobina, se queme. ¿Ya? Se va a quemar. Va a haber un cortocircuito. Para que haya la recepción acá de energía eléctrica, esta corriente, señores, esta corriente de acá, se tiene que convertir, perdón, en AC, en corriente alterna se tiene que convertir. ¿Está bien? En corriente alterna. Y la gráfica de la corriente alterna, esto de acá lo voy a borrar, a ver. Y la gráfica de la corriente alterna, señores, la gráfica de la corriente alterna es esta de acá. Siempre se grafica bajo el eje cartesiano y tenemos la corriente alterna, es aquel voltaje que cambia de polaridad. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y así sucesivamente. Entonces, la inducción de una bobina primaria a una bobina secundaria solamente se va a dar cuando tengamos corriente alterna. Eso no se olviden, cuando tengamos voltaje alterno. Entonces, bajo ese principio es que trabaja nuestro alternador. Ya tiene una bobina primaria, que vendría a ser en este caso el rotor, y tiene una bobina secundaria que vendría a ser el estator. Si bien nosotros le metemos energía eléctrica de 12 voltios, tiene que convertirse en esto de acá. Esos 12 voltios tiene que convertirse en voltaje alterno. Y recién va a mandar allá, recién va a mandar. Si no lo convertimos, lamentablemente, lo único que vamos a hacer va a ser que nuestro rotor se queme. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Quién lo hace? ¿Quién es el señor mágico que convierte el voltaje de 12 voltios que es continuo a voltaje alterno? Esa es la pregunta del millón, que vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Y bueno, acá, señores, hay una gráfica animada, se llama animación GIF, ya. Y acá, por ejemplo, tenemos prácticamente la composición de tres bobinas. De tres bobinas. Acá, a ver, está en azul. Vamos a darle rojo. Acá tenemos una bobina. Una bobina acá. Y otra bobina acá. Y otra bobina acá. Ustedes recordarán el principio eléctrico de la bobina, o qué es la bobina, el concepto eléctrico, perdón. La bobina es un alambre enrollado, nada más que eso. Si es un alambre enrollado, va a tener dos entradas, una salida y una entrada, ¿no? O dos cables, una salida y una entrada. Y en esos cables vamos a poder medir el voltaje, siempre y cuando se le induza. Aquí, por ejemplo, nos está mostrando que vamos a poder medir el voltaje. Y además, al ser alterno, al ser un voltaje alterno, nos indica que acá, que por las salidas de esta bobina, vamos a tener una señal como se ve acá en la gráfica, senoidal, lo que yo les estaba dibujando. Vamos a tener una señal positiva y una negativa.
Ahora, eso se está generando, si podemos ver un poco la gráfica, se está generando cuando a las bobinas se le está induciendo en un campo magnético. Y en este caso, el elemento que está induciendo el campo magnético, ¿quién es? Es un imán, fíjense. Es un pequeño imán. El imán tiene norte y sur. Entonces acá podemos aprovechar ese efecto magnético. Acá. Entonces fíjense, aparte de eso, al pequeño imancito, ¿qué se le está haciendo? Si podemos apreciar. El imán está girando, está cambiando de polaridad. Hablemos solamente de esta bobina, de la bobina superior, de esta bobinita hablemos. O de esta que estamos midiendo. Vámonos a esta que está en el gráfico. Aboquémonos, enfoquémonos a esa bobina. Fíjense que el imán en esta primera instancia le está apuntando el polo norte del imán. Fíjense. Y esto va a girar. Fíjense, ahora cambió a polo sur. A ver, vamos a ver. Ahí ya. Me ganó el dibujo, pero no importa. Y fíjense, ahí va apuntando. Entonces, al cambiar de polaridad, va formando esta onda que vemos acá. Y no solamente la va a hacer con esa bobina, sino con el resto de las bobinas, con el resto de nuestras bobinas. Acá tenemos otra bobina, acá tenemos otra bobina. Entonces, con el resto de nuestras bobinas va a generar, entonces acá, si estamos viendo que por esta bobinita pongámosle nombre de L1, a las bobinas se las abrevia con la inicial de L, por si acaso, ¿ya? Cuando vean esquemas eléctricos, si es L, es bobina. Y aquí, acá nos está mostrando el voltaje alterno que genera la L1. Ahí está. La L2 igual va a generar. La L3 igual va a generar un voltaje alterno. Siempre y cuando, fíjense, siempre y cuando el imancito gire, ¿no? Siempre y cuando el imancito tenga rotación. Si no hay rotación, no vamos a ver eso. Entonces, dentro de lo que son motores, dentro de lo que son motores eléctricos, estoy hablando de motores eléctricos, se presenta eso. Fíjense acá, este es nuestro imán, porque estamos haciendo acá un electroimán. Va a generar campo magnético. Ahora necesitamos que este imán rote. Al momento de rotar, se va a convertir en corriente alterna. Al momento de rotar, esto de acá, fíjense. Se convierte en alterna. Lo que ustedes le metieron 12 voltios, al momento de que gira ya se convirtió en alterna. Y como ya se convirtió en alterna, recién puede inducir y acá la L2 recién va a captar el voltaje. Y dependiendo del número de vueltas que tengamos acá, señores, dependiendo del número de vueltas, también vamos a tener nuestra salida. Si tiene menos vueltas acá, mi bobina va a tener menos voltaje. Si va a tener más vueltas, voy a tener también más voltaje. Entonces, bajo ese principio funcionan los motores eléctricos. Bajo ese principio, ¿está bien? Y el alternador prácticamente es un motor eléctrico. Y vamos a ir viendo. A ver, acásito, antecitos de que lo corte, a ver. Antecitos de que me pase a otro punto. ¿Se ha entendido? A ver, ¿alguna pregunta que tengan? Estoy habilitando su audio. ¿Alguna consulta sobre este efecto, sobre este fenómeno? Nada. Ah, ya alguien me decía el audio se le está entrecortando. ¿Está entrecortado el audio, don Ever? ¿O ya está bien? No, profe, está bien. Ah, ya. ¿Qué pasaría, no? Pero yo veo que me escucho bien. Ya, entonces les estaba consultando. ¿Hay dudas sobre este principio de funcionamiento? Bueno, es un funcionamiento básico. En realidad hay que hacerle cálculos, hay que hacer fórmulas, hay que hacer cálculos para ver qué tamaño va a ser mi voltaje, hay que hacer cálculos para las bobinas y todo eso, ¿no? Pero esto ya es tema de universidad. Eso es tema de universidad. El principio básico es que le entiendan a ese funcionamiento. Si no hay más funcionamientos, seguimos avanzando.
Entonces, bajo ese principio funciona nuestro alternador. Bueno, entre las partes del alternador, aquí las vamos a ver un poco resumidas. Ya vamos a ver las partes del alternador. Hace rato, fíjense que en el diagrama en bloques les estaba mostrando lo que es la polea. Y cabalmente, como decía un compañero, cabalmente ustedes acá, carácter, ¿dónde está? Este, les cuento que este programa tiene un montón de herramientas. Y bueno, pues yo recién estoy conociendo. Ve, acá está, nos estamos equivocando. Acá cabalmente estábamos hablando de la polea, que vendría a ser un bloque, porque él se va a acoplar a la correa de ¿dónde? A la correa de distribución, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener lo que va a ser la captura del movimiento mecánico. Luego, entre las partes importantes, también habíamos visto que tiene su rotor, que si bien acá está con otro nombre, pero este de acá es el rotor, o perdón, el estator, ¿no? Tenemos acá su estator, dice que tiene 6 fases, eso quiere decir que tiene 6 bobinas. Y acá, por ejemplo, no veo ¿cómo se llama? No veo que tenga ya bobina, sino solamente imanes. Rotor por imanes permanentes, ¿no? En realidad sí debería de haber una bobina. Este dibujo, este gráfico es un gráfico muy avanzado, creo, ¿no? Entonces debería de haber una bobina y ese va a ser nuestro rotor. Este rotorcito es el que va a girar, este rotor es el que va a girar y va a inducir campo magnético a nuestro estator. Después tenemos la etapa de rectificación que les estaba yo indicando hace rato, que en nuestro circuito tiene que haber este bloque que lo estábamos obviando, el rectificador. Y luego vamos a tener otro bloque que es el regulador de voltaje. Básicamente esos son los componentes principales. Tiene rodamientos, tiene arandelas, tiene tornillos de sujeción, tiene la tapa delantera, la tapa trasera y además en algunos casos tiene su ventiladora incorporada, ¿no? Pero las principales para el funcionamiento eléctrico son estas. Entonces, eso entre las partes de lo que es el motor de arranque. O digo, del alternador. Sigo soñando con el motor de arranque. Después, ¿qué más tenemos por acá? A ver. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, acá tengo lo que son los juegos para un poquito identificar las partes del motor de arranque. O digo, del alternador, perdón. Van a disculpar. Sigo soñando todavía lo que es el motor de arranque de la clase anterior. Ya entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Se los voy a pasar este enlace enseguida ya nomás por el grupo para que ustedes lo puedan tener. No está aquí el grupo que ha pasado. Acá está. Circuitos eléctricos. No son circuitos eléctricos. Sistema de carga. Acá está. Acá están ustedes, jóvenes. Les estoy pasando el enlace. Ya les había pasado, creo, esta plataforma que se llama Purpose Game, que, bueno, en mis tiempos de ocio me dedico a hacer material didáctico para mis estudiantes, para que ellos puedan conocer por lo menos de manera gráfica y ya en el taller lo vayan a reconocer todas las piezas. Entonces ahí está. Y fíjense, le voy a dar, por ejemplo, abrir en una ventana diferente. Y aquí están las partes del alternador un poquito más detalladas. Para el que no había visto este jueguito, ya es un juego prácticamente. Aquí me dice en la parte superior me indica los nombres de los componentes que se ven en la gráfica. Entonces acá, por ejemplo, ustedes acá, carácter. Ya ustedes acá no estoy viendo.
Este panelcito me está estorbando acá abajo. Les estaba comentando que acá arriba va a estar el nombre. Estator o devanado, dice. El estator, entonces es este de acá. Es este de acá. Y yo tengo que darle clic, ¿ve? Y sale bien. Dice rodamiento, dice. Entonces ahora yo veo dos, uno acá y otro acá. Le voy a dar a este. Candado, dice. ¿Dónde está el candado? ¿Dónde está su candado? Tenemos las llaves. Y por ejemplo, ahí me sale un error. Me dice que esta es la cubierta frontal. Y fíjense si yo le doy acá, por ejemplo, en los rectificadores me sale error. Y si le pelo una vez más, me voy acá al regulador, ya. Y si le pelo, y acá me sale la respuesta correcta. En color rosado, ¿lo ven? Ese es el candado. Clic y ya. Pernos, dice. De igual manera, si me equivoco en pernos, igual. Aparte que me da la frase, o digo, el nombre del componente. Tic, rectificador, me está dando los nombres ahí. La cubierta, ahí están los tornillos. O los pernos. ¿Está bien? Tiene un tiempo para poder jugarlo. Ese es uno de los jueguillos que hay por ahí. Después, otro de los jueguitos, que este es más sencillo todavía. Le voy a dar a abrir en otra ventana, igual. Le doy play en el triángulo que está por acá. Discos deslizantes, me dice. ¿Dónde están los discos deslizantes? Vamos por acá. No me sale. Anillos rosantes, dice. ¿Qué les parece? Vamos por acá. Nada. Vamos por acá. No sé si apreté. Eje. Acá están los imanes permanentes. Ya. Y rodamiento. Y en este me estaba indicando, fíjense, de color lila. ¿No? Que son los anillos rosantes, pero o colectores, también conocido como discos deslizantes. La carrera del futuro, a muchos los tumbo con esa pregunta. Aquí donde dice autotrónica, a esa le he puesto la carrera del futuro. Aunque ya es, creo, la carrera del presente. Y bueno, de esa manera estarían ustedes un poco viendo y reconociendo las partes del motor de arranque, o digo del alternador, perdón, para conocimiento de ustedes. Está bien, ya está en el grupo del WhatsApp y ustedes pueden eh, ir practicando y reconociendo las partes. Ya les había comentado, de seguro que hay algunos que ya son unos malditangos. La polea, ya dentro de los componentes, perdón, no les había estado compartiendo. Ahora sí. Ya dentro de los componentes del alternador vamos a ver lo que es la polea. La polea es el elemento que recibe a través de una correa, dice, la fuerza mecánica que genera el motor del automóvil. Esta polea está unida al eje del alternador y tiene como finalidad mover al rotor que está en su interior. En los alternadores de nueva generación existe un pequeño ventilador que los ayuda a refrigerarse y este es movido a la vez por esta polea. Entonces, fíjense que esta poleita, su función principal, aquí están viendo, es mover a quién, a nuestro amigo rotor. Al rotor tiene que hacerlo mover. Eso tenemos como trabajo principal de la polea. Por ahí alguien dice, no, pero la polea, ¿qué tiene que ver? No es nada importante. Sí tiene que ver en el sistema de trabajo del alternador. El rotor o el inductor está formado por un electroimán, es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Por un electroimán que produce un campo magnético fruto de la corriente que recibe desde el regulador a través de los anillos rosantes situados en el eje. Cuando este campo magnético está activo, las bobinas del estator, parte fija del alternador, reaccionan produciendo la corriente eléctrica, lo que les comentaba hace rato, el efecto del campo magnético. Y fíjense, el rotor tiene que trabajar, dice, ¿como qué? ¿Dónde está? Tiene que trabajar como un electroimán, como un electroimán. Y recuerden esta parte.
Un electroimán es una bobina eléctrica. Un electroimán es una bobina eléctrica, o es una bobina, perdón, que recibe energía eléctrica. Más, menos. Tac, tac, viene más y viene menos. ¿No? Me estaba olvidando. Además que me estaba olvidando. A ver, si yo le pongo a esta bobina tal como está, ¿qué núcleo tiene? ¿Bobina con núcleo de qué es? Ustedes que ya llevaron electricidad o componentes eléctricos. Núcleo de aire. ¿Bobina con núcleo de qué es? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Alejandro Josué, ¿usted que quiere participar? De aire, de aire. De aire, profe. De aire, dice. Bien. ¿Por qué es de aire? Porque no tiene ningún símbolo acá. No, en este momento es una bobina con núcleo de aire. Cuando es del tipo de núcleo de aire, ya de aire, no existe, no se genera el campo magnético por si acaso. Ya no va a haber, por más que le ponga acá yo 220 voltios, no va a haber ese efecto del campo magnético. En consecuencia, si yo le pongo esto de acá, bobina de, ¿con qué núcleo es? ¿Con qué núcleo es? Don Ever, De ¿usted qué hierro, sabe? hierro. De hierro. Eso quiere decir que tiene una chapa metálica, que es metálico. Entonces, recién cuando el núcleo es con núcleo de hierro, o la bobina está con un núcleo de hierro, recién se genera el campo magnético. Si es de aire, no se va a generar campo magnético. Eso tomen como dato. Ahora, acá también hay otro tipo de bobina ¿Basta para vos o más quieres, hija? que parece de hierro, pero Más, ya no más. es de hierro. ¿Qué? Este es con Mamá, ¿te va a núcleo dar de papel? ¿Ya no te basta o mucho? de ferrita, con Sí. núcleo de ferrita, que igual en este Ya le digo, núcleo pues, se no sé, genera ¿cuál el es? campo magnético. Ahí va a reñir la petición. ¿Estamos? Entonces, eso, les estaba No, no sé, indicando hace le dije, rato, les mi estaba mamá me quiere. diciendo a ustedes que el rotor entonces tiene que trabajar como un electroimán. Eso como dato primario. Después, ¿dónde vamos? Después, acá. ¿Y acá dónde se pasó? Este es el rotor. Y nuestro estator. Ya, nuestro estator es el elemento inducido y fijo del alternador. Ya es una bobina que no se mueve. En él se sitúa el bobinado trifásico que permite la reacción y por lo tanto la corriente eléctrica. Su forma puede ser del tipo triángulo o estrella, dice. ¿No? El estator. Entonces, es una bobina, ¿no? En este caso del tipo trifásico. Cuando hablamos hace rato, por ejemplo, les estaba indicando yo, les comentaba que la inducción se da gracias a la participación de una bobina primaria y en este otro caso gracias a la participación de una bobina secundaria y a través de un núcleo, obviamente, se da la inducción. Pero fíjense que acá dice que el estator es un embobinado trifásico. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de su interior van a haber 3 bobinas. Ya, este de acá es del tipo delta. Van a tener 3 bobinas. Ahí están las 3 bobinas. Entonces el rotor está formado por 3 bobinas. Mi dibujo me ha salido medio feo, che. No, entonces ya habíamos visto que la bobina primaria, ¿no? Que en este caso va a ser nuestro rotor, va a inducir el campo magnético a nuestras 3 bobinas, a L1, a L2 y a L3. Va a inducir ese campo magnético. Obviamente que dentro de lo que es ya la parte de la estructura del alternador, este rotor va a estar acá adentro. Acá entre medio de ellos va a estar el rotor. Y por lo cual vamos a tener por acá los siguientes voltajes.
vamos a tener un voltaje, vamos a tener 2 voltajes y vamos a tener 3 voltajes. 3 voltajes. Entonces ya luego les estaré explicando el por qué vamos a tener 3 voltajes. Entonces estamos viendo que el rotor y lo que es el estator están compuestos por bobinas y trabajan gracias al fenómeno de inducción. Gracias al fenómeno de inducción. Bueno, eso por un lado. Vamos, sigue por acá. A ver qué cosas más tengo en la diapositiva. A ver qué cosita más hay. Luego tenemos este otro bloque. Puente rectificador de diodos. Este rectificador de diodos, dice, es el sistema encargado de transformar la corriente alterna que se crea ya en el alternador a corriente continua, que es la que necesita la batería, y emplean los diferentes sistemas eléctricos del automóvil. No nos olvidemos que los sistemas eléctricos del automóvil trabajan con corriente continua, con corriente DC. Generalmente en gráficas representativas de voltaje DC, se usa el eje cartesiano y se lo representa de esta manera a los 12 voltios. Estos son los 12 voltios, que son constantes en el tiempo. Y el voltaje AC es aquel que va a variar en el tiempo, de esta manera. ¿No? Entonces, lamentablemente todos los componentes eléctricos del automóvil, todos los sistemas eléctricos trabajan con este tipo de corriente. Entonces, recordando un poco, podemos ver acá que que teníamos una bobina. Esa bobina tiene que inducir energía eléctrica a otras 3 bobinas. Y estas 3 bobinas, fíjense que esto trabajaba con AC. Este también va a sacar AC. Si le está mandando AC, por acá también va a salir voltaje alterno. Como le digo a mi hermana, digo, no. Los perritos tienen perritos, no tienen conejitos. Entonces, si le entra AC, va a salir AC también. Ahora, dice que los componentes eléctricos y sistemas eléctricos del automóvil trabajan con DC. Con DC. Entonces, para ello, el puente rectificador va a estar compuesto por diodos. Por diodos. Los diodos, para todas las personas que nos están siguiendo por primera vez, los diodos son componentes, son semiconductores, en realidad son electrónicos. Y estos componentes electrónicos, estos semiconductores tienen 2 patitas que se llaman ánodo y que se llaman cátodo. La corriente positiva, la corriente positiva puede circular libremente desde el ánodo hacia el cátodo. Pero si viene la corriente negativa, no puede circular. No deja pasar a la corriente negativa, solamente a la positiva. En esta posición, de ánodo hacia cátodo. Ahora, en el sentido inverso, si yo le meto acá corriente negativa, sí, de acá puede cruzar a este lado. Y si le meto corriente positiva, en el cátodo, esta corriente tampoco puede cruzar. Haciéndolo un poquito gráficamente, como el ministro de Obras que ocupa sus Avengers para explicar la política. Por acá, positivos circulan libremente. Negativos, no señor, no cruzan. Por este otro lado, positivo no cruza. Negativo sí cruza libremente. Entonces tienen esa propiedad. Los diodos no es que convierten, seleccionan qué voltaje va a pasar. Entonces más un rato vamos a analizar eso en más detalle. Y yo creo que mañana con osciloscopio también se los voy a mostrar para que puedan apreciar eso. Después, ¿qué más tengo por acá? A ver dónde estamos. Puente rectificador. Luego de ello, el regulador de voltaje. Su misión es doble, dice.
por una parte, es controlar el voltaje o la tensión de salida máxima del alternador para que no sufra variaciones ni picos. Por otro lado, es regular el amperaje que recibe la batería cuando demanda la carga, ¿no? Cuando demanda la carga. Entonces, tiene que controlar los picos y también tiene que controlar el amperaje que le está ingresando a nuestra batería. Ya habíamos visto que los elementos que convierten la corriente alterna en corriente continua eran los diodos. Ahí me olvidaba, este es el símbolo de diodos para aquellos compañeros que recién se están enterando de este tema. Entonces, este es el símbolo y van todos juntos. Y resulta que dependiendo de las revoluciones, dependiendo de la aceleración que yo le dé al motor, ya dependiendo de ello, esto se va a conectar directamente a nuestro señor amigo batería. Entonces, el alternador tiene dos funciones. Una de acumular a la batería, de acumular carga a la batería, y otra de suministrar energía eléctrica a los distintos sistemas eléctricos del automóvil. Tiene esas dos funciones. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando por acá sale la corriente, habíamos visto que por acá le viene corriente alterna. Pero dependiendo de la revolución que se le dé, dependiendo de la aceleración que le den, esto de acá puede cambiar su forma, puede hacerse así de grande. ¿No? Mientras más aceleración le dé, Dios mío, esto va a crecer. Y a esto se le llama picos. Entonces, eso va a hacer que el voltaje por acá también sea más grande. Si estos eran 12 y acá vemos que sale 20, acá voy a tener igual 20 voltios. Acá ya voy a tener 20 voltios positivo. Y esos 20 voltios positivos, uno, me van a dañar mi batería y dos, también me van a dañar algún componente eléctrico dentro del sistema eléctrico y electrónico. ¿Por qué? Porque todo trabaja con 12 voltios. Y si le entra a los 20, chao señores, ¿no? Va a haber un corte eléctrico, van a haber daños en componentes eléctricos. Entonces, para evitar eso, se ha implementado un componente que regula esa salida. Se ha implementado un componente que regula esa salida. Ese es el regulador de voltaje. Él, por ejemplo, viene, acá voy a colocar. Ese regulador de voltaje generalmente está compuesto en su interior, les comento a todos, está en su interior compuesto por transistores. Ya en su interior. Es más electrónico. Entonces, por transistores. Generalmente no se repara los reguladores de voltaje, se los cambia. Entonces, fíjense, si a él le llega a 20 voltios, él ordena, en este caso al rotor, para que ya no gire mucho. Y cuando no gira mucho, los picos que estaban saliendo acá, así de grandes, van a ir reduciendo de tamaño. Entonces, se va a mantener, pongámosle, en 14 voltios. Se va a mantener. Pero eso va a ser gracias a la referencia que tenga de la salida. Acá vemos de la salida que viene, va a regular y le va a ordenar al rotor y el rotor va a ordenar su inducción también, su giro. Entonces, ese reguladorcito estabiliza, no deja que supere los 14 voltios o los 15 en todo caso. Entonces, el regulador cumple esa función, que como les digo, más es un componente electrónico. Eso por una parte. Después, a ver, ¿dónde estamos por acá? ¿Qué más teníamos por acá? Después del regulador. Además que gracias a esa regulación también va a controlar el amperaje de lo que es nuestro circuito de alimentación. Puente rectificador de diodos y ya está. El circuito eléctrico del alternador. El circuito eléctrico del alternador. A ver, acá se los voy a dibujar ya prácticamente podríamos decir que completo.
Este circuito no está en la diapositiva, así que si pueden, síganme y háganlo grandecito porque lo voy a garabatear. De todo le voy a colocar ahí ahorita. Voy a marcar mis puntos de mi pantalla, de mi cámara. Ahí es un punto para que no me pase. Y aquí es otro punto. Y acá estamos con otro punto. A ver, entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo va a ser nuestro circuito. A ver, ya ahora toca unir todos los componentes que les había mencionado hace rato. Podríamos partir por lo que es nuestro rotor. Ahí está nuestro rotor. Y a nuestro rotor le van a llegar a los campos, o digo a los colectores o a los anillos rozantes. A través de los carbones le tiene que llegar lo que es el positivo y el negativo. ¿No? Entonces ahí están los carbones. Este de acá les estaba diciendo que va a ser nuestro rotor. Ese va a ser nuestro rotor. Luego, a este circuito le tiene que llegar alimentación. Como que me estoy queriendo pasar. Mi pizarringa, pues chica, no me está alcanzando. Luego tenemos acá. Luego tenemos acá nuestro foco testigo. Y tenemos acá lo que viene un fusible. Estoy yendo como el cangrejo. Si algo pasa, no se escucha el audio, me hacen en la pantalla una palmadita porque estoy viendo en otro monitor, en otra pantalla, estoy viendo la pizarra porque no me deja ver en la computadora que yo manejo. Ya me hacen ahí un gesto, una palmadita, una mano, algo. Tenemos ahí nuestra luz testigo en el tablero. Este es el icono de lo que es nuestro sistema de luces, no, nuestro sistema de carga que está trabajando bien. Y luego ya vendría acá nuestro estator. Este estator estuviera así. Y también va a tener lo que les estaba indicando hace rato, las salidas. Ahí vamos a tener nuestras salidas y voy a colocar, a ver, creo que ya me da para que puedan ver. Ya dentro de lo que es la etapa de rectificación, esta rectificación que estoy graficando acá, estos diodos. Más grandecito para que lo puedan apreciar. Estos diodos rectificadores son 6. Que son conocidos como diodos positivos y diodos negativos. En realidad no existen diodos positivos y diodos negativos. Los diodos cumplen una función, dejan circular corriente eléctrica, nada más, en un solo sentido. No le han puesto el nombre de diodos positivos y negativos, que me parece bien, pero no es lo correcto. Ahí viene el negativo. Voy a colocarle L1, L2 y L3. Una bobina L1, L2 y L3. La bobina L1 va a ir acá, estos diodos. Voy a colocarle por acá diodo 1, diodo 2 y diodo 3. Al diodo 3 está de ella. La L2 va a ir al diodo 2, 3, aquí voy a colocarle diodo 4, diodo 5 y diodo 6. Y viene al diodo 1 y al diodo 4, la L3. Entonces así está conectado. Y luego
A, B y no me va a alcanzar por acá. Y luego esto se va a ir directamente a lo que es nuestra batería. A ver, en pantalla se ve. Viene por acá y esto va a ir directamente a nuestra batería. Va a alimentar a la batería directamente. Después también vamos a pillar lo siguiente. Vamos a pillar otros diodos. Estos diodos más chiquitos. Voy a pillar igual estos diodos. Igual van conectados. Estos nombrecitos los cambiaré acá. Diodo 1, diodo 2, diodo 3. Entonces vengo por acá. Este se conecta al diodo 3. Este igual. Igual. Y este igual. Perdón. Este se conecta ahí. Y estos igual convierten la corriente alterna en corriente continua. Pero esto es la corriente que convierten. Es para alimentar al rotor. Ya, estos se llaman diodos de excitación. Los diodos de excitación. Después, otro componente que nos falta acá es el regulador de voltaje. El regulador de voltaje básicamente es el que controla nuestro negativo. Es el que controla nuestro negativo. Viene por acá. ¿Se ve en pantalla? Se ve. Para simplificarlo, básicamente vendría a ser como un interruptor, como un pulsador que nos va a controlar el negativo. Tenemos ahí el rotor. Tenemos por acá el estator de las 3 bobinas. Y ese sería el circuito eléctrico resumido de nuestro alternador. ¿Cómo va a trabajar ahora? ¿Cómo es que va a trabajar? Bueno, yo lo voy a borrar. Espero que se lo hayan copiado. Lo voy a garabatear también. Mi pizarra como que es chica. Pero si ustedes pueden hacerlo más grande, no hay problema. A ver si puedo sacarle una foto. Aquí estamos. Ahí está. Ya, a ver si lo puedo meter a la compu. Sí, yo creo que voy a poder meterlo. Enseguida estoy abriendo la imagen. Aquí está. Aquí está la imagen que están viendo ustedes en el pizarrón. Aquí a ver, le vamos a dar
un pequeño retoque. Ajustes, brillo y contraste. Ahí creo que se ve mejor, ¿no? Ahí se ve mejor. Sí se ve mejor ahí. Y aquí le podemos añadir, a ver dónde está. Vamos a ver, acá le vamos a añadir un cable que le faltaba. Y acá, tac, tac. Y estamos. Bueno, acá están viendo ustedes el circuito eléctrico que había dibujado yo. Bueno, ¿cómo es que va a trabajar este circuito? ¿Cómo es que va a trabajar? A ver, buscaré aquí. Ahí ya lo ven más grande ustedes. Acá buscaré. Aquí está, lápiz. Voy a cambiar a color rojo. Y bueno, voy a ir a la otra capa. Ahí está lo que les indicaba. Viene la batería, sale los 12 voltios. Si ustedes pueden ver, sale los 12 voltios. Ahí está. Aunque muy grande el lápiz. Ya. Ahí está. Entonces les estaba diciendo que viene los 12 voltios. Fíjense, sale los 12 voltios. Pasa por lo que es nuestra chapa de contacto. Ya. Pasa por el fusible. Y vemos acá que la energía va a pasar por nuestro foco testigo que está en el tablero. Va a pasar por ahí. Pasa la energía eléctrica. Va a pasar la energía eléctrica y fíjense. ¿Qué es lo que pasa? ¿Este foco alumbra? No alumbra. ¿Por qué? Porque tiene que buscar el negativo. Ahora esa energía viene y va a llegar acá, ¿dónde? A nuestros carbones. Este circulito de acá, el negrito, sería... ya, carbón positivo. Sí, ahí está, ahí quedó bien. Perfecto, ha quedado. Ahí entonces sería nuestro carbón positivo. Ese de ahí. El otro vendría a ser ¿qué cosa? Nuestro colector o nuestro anillo igual positivo. El de abajo. Entonces, una vez que los dos ya están en fricción, en rozamiento, ya la energía va a pasar por acá. Viene por acá, va a pasar por acá y fíjense. Viene y tiene que ir a negativo. Tiene que ir a negativo para que se produzca el efecto del campo magnético. Y lo va a hacer a través del colector negativo, del carbón negativo y va a llegar, fíjense, al regulador. El regulador obviamente está haciendo, ve acá me faltó una línea. Está haciendo el regulador además un sensado de la energía. A este otro lado lo voy a dibujar ya. Está haciendo un sensado de la energía. Le está ingresando 12 voltios también. Está analizando cómo está saliendo la energía eléctrica. Entonces, a través de ello, nuestro regulador va a determinar darle el negativo y fíjense, va a ir a negativo. Y cuando se le da el negativo, se va a generar el campo magnético. Aquí está el electroimán. Pero ahora falta algo aquí. Este rotor tiene que estar, ¿dónde tiene que estar? A ver. ¿Dónde tiene que estar? Tiene que tener un eje y tiene que tener conectado, o tiene que estar conectado ¿a dónde? A nuestra polea. Entonces, la polea al momento de girar,
al momento de girar, va a hacer que nuestra corriente, que la corriente que está acá en este rotor, se convierta del tipo alterno. Del tipo alterno, acá. En ese lado se va a convertir la corriente alterna. Siempre y cuando haya lo que dijimos hace rato. El giro. Si no hay el giro, solamente se va a recalentar nuestra bobina. Solamente se va a recalentar. Y si es que está conectado al negativo, como se ve acá en la parte inferior, no solamente se va a recalentar y se va a dañar nuestro rotor. Ahora, adicionalmente a eso, hace rato hablamos de núcleos. Hablamos de núcleos, si se acuerdan. Hace rato les comenté sobre los núcleos. Entonces, este rotorcito tiene núcleos también. Tiene un núcleo imantado. Ya. Tiene un núcleo imantado. Y aquí en la diapositiva creo que está para que lo podamos apreciar. Ahorita vamos a ver. Acá está. Cabalmente lo tengo acá, como diría un colega. Entonces, esa bobina como se ve en pantalla, esa bobinita está cubierta. Aquí adentro está la bobinita. Aquí está. Aquí tenemos a nuestro rotor. Ahí adentro está la bobinita. Entonces, aquí tenemos nuestras barras polares. Fíjense estos núcleos que parecen dientes. Fíjense los que apuntan al lado del colector. Los que apuntan al lado del colector de los anillos rosantes son los polos norte. Ya, y tenemos el polo sur. Tenemos el polo sur que está en sentido opuesto. Entonces, al producirse el movimiento y al tener nuestro rotor positivo y también negativo, al producir el giro o movimiento, vamos a tener la formación de la corriente alterna. Vamos a tener la formación de la corriente alterna. Entonces, eso estamos viendo en el esquema eléctrico que estamos analizando en este momento. Hay uno de sus compañeros que quiere entrar, don Hugo Flores. Bueno, siguiendo con nuestro análisis, ¿no? Siguiendo con nuestro análisis podemos ver ello. Entonces, se genera el campo magnético, al estar girando, tenemos acá, vamos a hacer la inducción a las otras bobinas. Vamos a hacer la inducción a las otras bobinas. Ya, ¿dónde está? Acá está. Entonces vamos a hacer que se pueda inducir energía eléctrica acá, a las otras bobinas. Entonces, una vez que ya hay eso, como les había dibujado hace un momento, ya acá vamos a tener corriente alterna. Acá vamos a tener en el bobinado 1, vamos a tener corriente alterna. En el bobinado 2 vamos a tener corriente alterna también. Y en el bobinado 3 vamos a tener corriente alterna. Gracias a que el rotor está girando. Luego tenemos alterna, pero necesitamos positivo para la batería. Fíjense que viene esta línea por acá. Viene y directamente tiene que alimentar a nuestra batería. Es por la misma línea de alimentación. Entonces, los diodos, ¿qué van a hacer? Fíjense que está entrando acá. Vamos a hacer en la pizarra, a ver, se los voy a hacer para que se pueda ver esa parte de ahí. Y acá me voy a dar ya el lujo de dibujar más grande mi almohadilla. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Vamos a analizar la entrada solamente de una bobina. Habíamos visto acá que tenemos, por ejemplo, el diodo 1
Y este de acá era el diodo 4. Hagamos el siguiente análisis. D1 y D4. No es que sean diodos positivos ni negativos, por si acaso, vuelvo a repetir. Entonces, por acá le va a venir de L1. De L1 le va a venir. Fíjense que le va a venir acá este tipo de corriente alterna. Ese tipo de corriente le va a venir. Va a ingresar ese tipo de corriente que tiene positivo, 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 positivo y acá abajo le colocaré negativo. Entonces, esta corriente va a ir en ambos sentidos. Va a ir para allá, para la parte superior y va a venir para la parte inferior. ¿Qué pasa en este sector? Aquí en este punto va a haber la misma corriente. Ta, 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 ta. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Eso es lo que va a tener. Pero habíamos dicho que la corriente, que el diodo solo deja pasar de ánodo hacia cátodo. ¿A quiénes? A los positivos. Si yo lo grafico en el eje cartesiano donde está el voltaje y el tiempo, aquí solamente va a pasar este positivo. Ese primer positivo. Luego va a quedar el negativo, se queda atrás, no lo deja circular. Entonces luego pasa este segundo positivo. Y ahí se va formando. Este negativo no va a pasar. Queda un espacio. Y pasa el siguiente positivo. En esa posición que está de ánodo hacia cátodo. Entonces acá voy a tener eso. Bueno, también habíamos indicado que la corriente esta que está saliendo de la bobina también va a venir para acá. Y acá de igual manera. Ya, de igual manera voy a tener positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, como los dos se están dividiendo al mismo tiempo, los dos, este diodo negativo, por ejemplo, a este positivo no me lo va a dejar pasar por acá. Viene y no me lo deja pasar. Solamente va a pasar este negativo de acá. Y se va a complementar con esto de acá. Este positivo de acá tampoco va a pasar. Y va a pasar este negativo que tenemos. Y así se va a ir formando. Va a ir seleccionando los diodos. Pero alguien me va a decir ahorita, pero si la gráfica, le voy a colocar esta gráfica, gráfica B y la gráfica A son iguales, yo no le veo la diferencia, me va a decir algo. ¿No? Me va a decir, yo veo que es alterna y la otra también es alterna. No son las mismas. Para fines didácticos pareciera que son iguales, pero no son. Ahora, estamos hablando, jóvenes, de la bobina número 1. Haciendo memoria, había 3 bobinas y esta es la L1. De esa estamos hablando. Ahora hablemos de la L2. La L2, por si acaso, la bobina número 2 igual trabaja, pero ya trabaja con los otros diodos. Con el diodo número 2, aquí le cambiaremos. Diodo 2, 3, 4, 5. Con el 4 y el 5. Trabaja de esa manera. Lo mismo va a ser acá. La corriente que va a salir va a ir para arriba y va a ir para abajo. Pero ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar? Que esa corriente, señores, está desfasada así, con 90 grados. Así está el positivo. Una sobre otra está. Y no tengo otro marcador. Este otro negativo igual va ahí entre medio. Se va montando. Fíjense, se va montando ahí. Se monta entre medio. Así va, se va sobreponiendo la corriente que sale ahí de la bobina 2. ¿No? Y fíjense que hace rato estaban así medias separadas. Como que medias separadas. Y ahora ya no, si se fijan. Ahora vamos a hablar de la bobina número 3. La bobina número 3 va a trabajar de la misma manera, pero va a trabajar con los diodos 3 y va a trabajar con los diodos 6. Con los diodos 6. Cosa que al final igual estos van montados acá, se sobreponen. Y fíjense,
queda ahí. Ya queda ahí, voy a hacer este acá. Queda aquí también. Queda aquí y así. ¿No? Entonces ahí tengo positivo, positivo y abajo están los negativos. Y al final ustedes tal vez verán solo un garabato. Al final solo ven ustedes un garabato. Pero al final, ¿qué estoy teniendo? Estoy teniendo esto de acá. Que esto se está volviendo casi positivo perfecto. 12 voltios, casi perfecto. Y de igual manera el negativo casi perfecto. Uniendo las tres señales, seleccionando los tres voltajes, o los tres voltajes, los tres positivos que hay y los tres negativos, voy a tener casi un voltaje perfecto. Casi. Voy a tener lo que necesitamos, 12 voltios. Entonces, de esa manera convierte la corriente alterna a corriente continua nuestros diodos. Nuestros queridos diodos trabajan de esa manera. Esa hacen la conversión. Me voy a detener un poquito acá y les voy a explicar un poquito sobre las conversiones. En el mundo, en el bajo mundo de la electrónica, por si acaso, hay tres tipos de conversiones. Que una es, por ejemplo, que se le llama rectificación o conversión con un diodo, así un diodito. Esa, la gráfica, está muy arriba, no lo ven ustedes. La gráfica al final así va a ser, solamente es un diodito, así como estábamos viendo hace rato, así hace. Tenemos un positivo acá, fíjense, tenemos positivo, pero es un positivo deficiente. Fíjense acá estos espacios que me quedan. Es un positivo chafra, no me sirve. En algunos circuitos, en algunos equipos, ustedes van a ver así. Y es más, en los circuitos electrónicos, en las fuentes, ¿no? En las computadoras que hay, van a ver así, con un diodito. Convierte positivo, pero no es el ideal. Yo no me quedo con él. No es el ideal. Después existe otra rectificación, otra conversión. Esa conversión se llama rectificación de media onda con dos diodos. ¿Qué ventaja tiene esta de acá? Que se ocupan dos dioditos y gano esto. Así selecciono los positivos, positivo, positivo. Ya está mejor, ya no me quedan espacios como en este de acá. Fíjense, ya los espacios son mínimos. Estos espacios por si acaso generan interferencia, mal funcionamiento de los circuitos, por si acaso. Entonces, esta es más o menos aceptable. Es una corriente positiva más o menos aceptable. Pero fíjense acá, seleccioné positivo, en este seleccioné positivo, pero negativos. ¿Dónde están nuestros voltajes negativos? No hemos seleccionado. No hay esa selección. Entonces, existe otro tipo de rectificación. Ya, otro tipo de rectificación que se llama diodo puente. Se ocupa 4 diodos. Estos 4 diodos, ya, seleccionan positivos y también seleccionan negativos. Generalmente en el mundo de la electrónica, ustedes van a pillar este tipo de rectificación, que es la mejor cita en el bajo mundo de la electrónica. ¿Ya? En el bajo mundo de la electrónica. No hay, dice su compañero. No hay, dice ese tipo de... Ah, audio, perdón. Ya. Esperen. A ver, esperen, denme un segundo. Hola.
Ahorita vamos a ver, denme un segundo. ¿Ahora me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí me escuchan, don Ever. Sí, se escucha, ya. Pero igual estoy sin audífono. Estoy con el micrófono de la compu. Mis baterías se agotaron. Ahora se escucha, don Profer, don Ever. ¿Se escucha, don Ever? Ah, ya, perdón, el interruptor estaba apagado acá. Don Profer, se me agotaron las baterías, ni modo, a los audífonos. No, pasa que el micrófono de la computadora, uno se aleja y se escucha bajo. Por eso es que ocupo inalámbrico. Y se me agotaron las baterías de mis dos inalámbricos. Entonces, que es para gamer, para jugar juegos, voy a ocupar por este momento. ¿Ya? Bueno, para salvar las papas. Gracias a Dios tengo acá el plan C. Ya, les estaba indicando, les estaba diciendo, les estaba comentando de que hasta la cámara se ha movido, ¿ve? Se ha desenfocado por completo. Ahí creo ya, algo por lo menos hasta que terminemos. Les estaba indicando ya que este tipo de rectificación, es de onda completa y es la que mejor hay en el mercado, es la que más se ocupa. Pero curiosamente, este tipo de rectificación necesita condensadores para que se convierta en positivo puro, para que sea casi perfecto, ideal a lo de una batería, necesita condensadores. Y esos condensadores hace que mejore estos vacíos que hay acá, hace que mejore. Pero estos condensadores con la temperatura se recalientan y se llegan a dañar generalmente en las fuentes de poder de su DVD, de sus equipos de música, de todo lo que tengan ustedes, siempre van a haber condensadores que tienen la forma física de una garrafita, esos son condensadores. Entonces se recalientan y se dañan en su gran mayoría. Entonces, en el vehículo no podemos ocupar este tipo de componente electrónico que nos purifique nuestras rectificaciones. Entonces, es en ese sentido que en el alternador y en el sector automotriz, que como solución le han hallado, en vez de ocupar solamente 2 bobinas, le han hallado de ocupar 3 bobinas, como se ve. Nuestro rotor entonces es de 3 bobinas. Y hace rato estuvimos viendo una gráfica que dice de 6 fases. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene 6 bobinas todavía.
6 bobinas. Hace 6 rectificaciones como esta. Entonces aquí, como vemos, tenemos un voltaje casi puro. Casi puro. No necesitamos de este componente, de don condensador. Aquí ya no necesitamos. Y con esto nuestro alternador, obviamente que es sometido a condiciones de trabajo dura. Lluvia, humedad, ¿no? Falta de mantenimiento, todo. Entonces, nuestra corriente va a ser siempre pura. No olviden que esto va a alimentar a los componentes eléctricos del automóvil y electrónicos, a nuestra computadora también. Por ejemplo, si nuestra rectificación, esta rectificación de positivo y negativo no está buena, si es que estuviera deficiente, va a darle problemas ¿a quién? A nuestra ECU también, por si acaso. A nuestra ECU. Ya le va a dar problemas. Por eso es que es muy importante que nuestra rectificación sea muy buena. Debe llegar al positivo casi perfecto. Entonces, de esa manera hace la conversión. Para mañana, a ver, les voy a preparar y les voy a mostrar en osciloscopio cómo hace esa conversión. Sí, yo creo que me va a dar, a ver, vamos a ver eso. Entonces, de esa manera estaría trabajando lo que es, vimos hasta ahorita lo que es, vimos la parte del rotor, la parte del estator, vimos la rectificación, vimos la rectificación. Y la regulación la vamos a ver otro día, es un poquito más compleja. No se olviden que entra un módulo, es un módulo electrónico que el que va a regular, ¿no? Y esto además vimos que viene a una polea. Eso por un lado. Después, en nuestro esquema vimos además de ello otros 3 dioditos, ¿se acuerdan? Están arriba. Esos dioditos se llaman diodos de excitación. Igual que los 3 diodos normales que vimos hace rato, igual cumple la misma función de convertir la corriente alterna en corriente continua, en DC. ¿No? Ellos de las líneas de las bobinas L1, L2 roban voltaje. Entonces de acá sacan. Ahora, lo curioso acá, lo particular, no se olviden que había un foco. Ese foco iba y directamente llegaba ¿a dónde? ¿Se acuerdan? A nuestro rotor. Y este tenía que ir al negativo. Por acá le venía positivo, venía la corriente positiva, pasaba por el foco y llegaba al negativo y se generaba el campo magnético. Entonces, si lo analizamos fríamente, en realidad nuestro foco está en esta posición. Lo analizamos, el foco está en esta posición. Así está. Le está llegando a más 12 voltios. Está en esa posición. Y esa es una configuración de divisor en serie. En algún momento les comenté. Viene la energía eléctrica y se va a dividir entre el foco y entre el rotor. Este foco le va a llegar 6 voltios y a este rotor igual 6 voltios. Entonces, esos 6 voltios van a hacer que nuestro rotor se energice con un campo magnético. Un campo magnético débil, tenue, así como ustedes los estoy viendo medio cansados en pantalla, así. Un campo magnético como que sin ganas. ¿Ya? Apenas. Y además que este foco va a alumbrar. Va a estar alumbrando. Entonces, ellos van a robar, estos diodos excitadores van a robar energía eléctrica y estos se van a conectar directamente aquí. Esto lo borraré. Directamente aquí. Directamente ahí. Y fíjense que por acá está viniendo positivo. Positivo está viniendo. Entonces, esa energía eléctrica va a alimentar a mi rotor. Ya no con 6, ¿con cuántos va a ocupar? Con 12 voltios. Y ya ese campo magnético va a ser como ustedes por la mañana, todos brillosos y con energía se despiertan, ¿no? ¡Pah! Y va a inducir mejor corriente. Va a inducir mejor corriente. Entonces, esto de acá, el foco,
Es para que circule por él y nos está indicando que está trabajando nuestro rotor. Entonces, de esa manera viene a alimentar estos dioditos excitadores. De esta manera viene, ¿no? A energizar. Y ya de ahí los otros diodos directamente alimentan a nuestra batería. Directamente irían ahí. Bueno, ese sería más o menos el principio eléctrico de funcionamiento. Ese sería el principio eléctrico. Ya, ahí está la gráfica que les estaba mostrando hace un momento. Aquí están también los dioditos de excitación que les estaba indicando. Vamos a colocar un color masista hoy día. Ya, tac. Entonces, fíjense que acá está la corriente que les indicaba para un diodo, para este otro diodo de igual manera y para este otro de igual manera. Y como les indicaba, viene directamente a alimentar a nuestro rotor. Ahora, nuestras bobinas del estator, nuestras bobinitas del estator, ¿dónde están? ¿Dónde está el color acá? Vamos a colocarle un verde de Santa Cruz para el estator. ¿Está bien? Acá está lo que les decía. Viene el voltaje acá y también viene para abajo y viene para arriba o va para arriba. Con la diferencia de que los diodos van a seleccionar qué tipo de voltaje va a pasar. Igual tenemos acá este otro voltaje que va a ir para la parte superior y también está para la parte inferior. Y venimos por acá, la bobina 3 igual. Entonces va a ir a los dos lados. La única diferencia es qué voltaje va a dejar circular la corriente. No, qué voltaje, o los diodos, perdón. ¿Qué voltaje va a dejar circular los diodos? Los diodos son como su esposa, señores. Si llegan sin plata, a dormir afuera nomás. ¿No? Y si están con plata, entran adentro a comer una sopita caliente en la casa. Bueno, a ver, preguntas. Estoy habilitando su audio. Daniel. Despierten, despierten. Profe, hola, profe. Hola, hola. Profe, ¿se escucha? Sí, sí, le escucho fuerte y claro. Profe, ese donde ocupa 1, 2, 3 y 4 diodos, prácticamente la mayor cantidad de diodos hace una rectificación más pareja, más limpia y más correcta, ¿verdad, profe? Sí, a eso precisamente, es lo que les estaba comentando hace rato. Yo cuando incursioné en esto del sector automotriz, me parecía medio raro que no tenga condensadores. Yo reclamaba condensadores, pero ya analizando bien, culturizándome mejor, entonces vi también que era trifásica la corriente, entonces tenía mejor rectificación. Ahora, si van a haber más diodos, obviamente que la rectificación va a ser mucho mejor. No, ya no vamos a tener. ¿Se acuerdan que en el curso de multitester hablamos de rizado? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, se han olvidado. En el curso de multitester, y el tester está por aquí para que se los muestre. Por ejemplo, el curso de multitester había una función que era rizado. Aquí, a ver, lo voy a hacer de manera más grande, ahora que tengo más espacio. Mientras más diodos, mejor va a ser la rectificación. Voy a tener, les había dicho, esto de acá. Así lo dibujaré. Eso por un lado, voy a tener con un diodo. Con el otro diodo igual voy a tener, fíjense. Parece que le he pelado. Ya. Así, ¿no? Y voy a tener con el otro diodo todavía una mejora más, una adicional. Bueno, mi dibujo está medio chato, pero ya. Hagamos de cuenta que está bien. Hagamos de cuenta que sé dibujar. Entonces, así se va a ir formando, Un ratingo. Están ahí, creo, con su mascota. Ya, ahora sí. Hola, hola, hola. Sí, ahora sí. Si yo trazara una línea imaginaria, acá, si yo trazara una línea imaginaria en la parte superior e inferior, pongámosle,
me voy a quedar con estos huecos. Con estos huecos. Estos huequitos de acá. ¿Lo ven? Bueno, no debería ser tan imperfecto. Mi dibujo yo lo he hecho medio trucho. Ya. Entonces, en el multitester había ese símbolo. ¿Se acuerdan? En el multitester automotriz. Esa es la función de rizado. A eso se le llama rizado. Este rizado puede generarme interferencias, perdón, no cortocircuitos. Interferencias. Mi tester está por acá. Lo he bajado al taller. Abajo lo bajé. Entonces, en esa función, ese multitester me ayuda a detectar cómo está mi rectificación. ¿Cómo está mi rectificación? No se olviden que esto va a alimentar a las distintas computadoras que tenemos en el automóvil. Es primordial, es sumamente importante que esta rectificación sea perfecta. Y como decía don Rogelio ahorita, si va a tener otra rectificación más, va a ser mucho mejor. Vamos a llegar al positivo ideal. Este rizado, estas interferencias que hay por acá, desaparecerían por completo. Ahora, yo les hago la pregunta, ¿será que, a ver, de mis 6 diodos que tengo por ahí, tengo 6. ¿Será que de mis 6 diodos, si uno se fregó, pongámosle que este se fregó, me va a afectar en mi rectificación, en mi conversión de corriente alterna en continua? Y ese es el negro que estamos viendo. Aquí, por ejemplo, no voy a tener un positivo bueno. Ese positivo no va a estar tan bueno. Ese de ahí. Ese positivo no va a estar bueno. Pero los otros dos, así como sus hermanos de ustedes que tienen, ¿no ven? Siempre hemos tenido un hermano socapador. Estos dos lo van a ayudar, como que lo van a camuflar. No se va a hacer que se note. Ustedes, por ejemplo, con su foco piloto, se van a acercar al borne positivo y van a decir, no, hay positivo, está perfecto, van a decir ustedes. El alternador está a 100 puntos, van a decir. Acercan seguramente su multitester. Van a acercar su multitester ustedes ya en la función de voltios, colocan ahí. Y resulta que les va a marcar sus 15 voltios, pongámosle. Y al momento de funcionar va a ir bajando, al momento de consumir. ¿No? Pongámosle que con su tester les marca los 13.7. Que está bien, ustedes van a decir, no, está bien está bien nuestra purificación, nuestra conversión. Mi alternador está chali. Pero resulta, les cuento, que las computadoras ahora monitorean esta conversión. Revisan cómo está la corriente. Hacen un chequeo si se están trabajando todos los diodos. Analizan. Es por eso que a ustedes les puede salir, en el escáner les puede salir un código de error relacionado con el sistema de carga. Y ustedes se van a volver locos cambiando piezas y no van a encontrar la falla. Y para ello tienen que agarrar un osciloscopio y verificar que estas señales sean correctas. Todas. No todas. Porque si no, locos se van a volver. Y además que estos dos, fíjense, estos dos diodos, lo van a camuflar a este que está dañado. A este que llegó borracho le va a decir, no, pasa nomás, pasa. Nadie se va a dar cuenta. Entonces, para eso, tienen que manejar osciloscopio. Y como dice don Rogelio, mientras más diodos, obviamente que si va a haber más diodos, don Rogelio, quiere decir que va a haber más embobinados también. Como hace rato estuvimos viendo en la presentación, embobinado de 6 fases. Eso quiere decir de 6 bobinas. Un rotor, un estator de 6 bobinas vamos a tener. ¿Preguntas? Estoy habilitando su audio. Hay otro profe que le dicen tridiodos, hay que ponerle tridiodos. Eso es lo que se refiere, profe, mientras más diodos, más. A los tridiodos, o sea, básicamente serían estos, pues los 3 que ya vienen. Ese nombre le están dando. Aquí, como está en el
como está ahí en la gráfica. Serían los 3 dioditos, tridiodos, positivos y negativos. Ah, Es el ok, nombre profe. nomás que le están cambiando. En el sector automotriz, los que trabajan, a ver, no sé si tengo por acá. En el sector automotriz, los que trabajan con la parte eléctrica han debido ver que este puente diodo, y no hemos llegado a eso. Y no hay por acá. Ya, ahorita vamos a, como se dice, como dicen los jóvenes de ahora, vamos a googlear una imagen de un rectificador. En el sector automotriz, pues esos dioditos son de alta potencia también, ¿no? No son diodos normales. Rectificador de alternador voy a colocar. Ahorita. Para los que por ahí me están mirando como chino, me dicen, ¿qué será eso? ¿Y dónde está el rectificador? Aquí estaba googleando. Aquí están, señores, los dioditos a mano derecha. Ustedes los pueden ver. En realidad, estos dioditos a mano derecha, ya, ustedes lo van a ver así. Pero generalmente ya en el automóvil viene soldado así, en este conjunto, en este paquete ya viene todo, en un aluminio. Ese aluminio es un disipador de calor, es para que se enfríe. Y este es el puntito de conexión, por aquí es donde sale el positivo. ¿No? Entonces ya tenemos un puente de diodos, digamos, ya tenemos todo un paquete. No vamos a tener en el sector automotriz dioditos separados. ¿Que se puede cambiar? Sí se puede, hay que tener un buen cautín, hay que calentar bien el componente y todo eso. Pero prácticamente en el sector automotriz vamos a ver ese tipo de diodos. A ver si tenemos uno por acá. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, no hay, todos están montados en su carcasa nomás. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver el diodo común, dice. El común, tiene que ser el cátodo y el ánodo, todo el cuerpo el ánodo. Acá. Estos ya son diodos Zener. Estos diodos son de alta potencia. No, aquí estamos viendo en su carcasa prácticamente. Y tiene otros dioditos, rectificadores de silicio. Los diodos normales que ustedes van a ver en el comercio son de este tipo. Ahorita les voy a colocar. Diodo rectificador. Lo vimos en electrónica. Esta es la forma física del diodo. ¿No? Esa es la forma física del diodo. Del diodo electrónico de uso común. Esta es su forma física. En algunos rectificadores del alternador van a pillar este tipo de diodos. En algunos. Ya, pero generalmente ya son de alta potencia, como hace rato estuvimos viendo, y además ya viene montado en todo el paquete. A ver, vámonos atrás, aquí está. Ya viene montado en todo el paquete y es a cambiar nomás. Por cuestiones de garantía, les estaba indicando el otro día que que es mejor nomás cambiar todo el paquete. Acá lo podemos ver ya sueltos también, fíjense. A ver si entra acá. ¿Dónde estamos? Toco. Aquí está, más grandecito ya. Estos, por ejemplo, son, esta es la patita del ánodo del cátodo. Ánodo y ese es cátodo. Ahora, en su cuerpo tiene que haber el símbolo del componente también. Este de acá, por ejemplo, ¿dónde estamos por acá? Este va a ser el ánodo, ¿ya? Y este va a ser el cátodo, porque está con los cables negativos, me está apuntando a que estos por acá van a salir los negativos y por acá van a salir los positivos. Esto viéndolos de manera suelta. Viendo de manera suelta. Y acá lo vamos a ver ya todo el paquete completo. Está con su aluminio directamente para cambiar. ¿Qué sería lo más recomendable por cuestiones de garantía? Si no quieren tener más trabajo ustedes en la reparación. Bueno, ese sería el principio de funcionamiento eléctrico, señores. ¿No? Siempre analizándolo desde el punto de vista eléctrico. Han visto que tiene
su rotor, han visto que tiene su estator, han visto que tiene un rectificador que convierte la corriente alterna en corriente continua y faltaría ver la parte de regulación, pero eso lo vamos a estar viendo yo creo el miércoles. Mañana vamos a hacer unas pruebas de medición ya a los componentes y ver también algunos otros tipos de diodos, o digo de alternadores. ¿Está bien? Con esto yo creo que quedamos por hoy. Como Profe, terminada la clase. profe, Dígame. buenas noches. Yo tengo una pregunta. A ver, dígame. Usted al principio dijo que los diodos trabajaban por un solo camino y mi pregunta es, ¿desde cuándo empezaron a llamarlos, a separarlos a los diodos por positivos y negativos? Ah, ¿desde cuándo? Mire, yo soy ¿cómo se llama? Electrónico, ¿no? Yo tengo fundamentos de electrónica. ¿Cuándo los separaron por positivos y negativos? No sabría decirle. Pero en el sector automotriz yo me encontré con eso, de que le llamaban diodos positivos y diodos negativos, decía. Por eso yo decía, pero si no hay diodos positivos y negativos, decía. Pero curiosamente, aquí por ejemplo, no le estoy compartiendo. Pensé que él estaba compartiendo. Curiosamente, aquí por ejemplo, como les grafiqué hace rato, y se lo voy a volver a dibujar. Curiosamente, yo al momento de revisar, de hacer mediciones y algunas reparaciones, me encuentro con eso. De que, por ejemplo, en un diodo normal, el ánodo es ánodo y el cátodo es cátodo. No hay diferencia. Pero acá en los diodos del alternador me pillé con esta sorpresa. Fíjense este cuerpo que tiene a este lado. ¿Ya? En este tipo de diodo, ese de ahí es el ánodo. Y este otro de acá es el cátodo. Por acá van a salir positivos. ¿Ya? Entonces, esa forma física. Ahora, la lógica me diría que este también es el cátodo. ¿Sí o no? Porque tiene la misma forma. Fíjense, a ver, analice. Y la lógica también me diría que este de acá es el ánodo, porque se parecen. ¿No? Porque se parecen. Pero resulta que en su carcasa había estado invertido. No, había estado invertido. Resulta que acá, este es el cátodo y este es el ánodo. O sea, ya los fabricantes lo invirtieron. Y es en esta manera que, por ejemplo, estos sí o sí, al momento de colocarse en su disipador, sí o sí van a rectificar negativos, sí o sí. Y estos positivos, sí o sí. Si usted o yo en mi inocencia pensara de que porque se parecen y son iguales, lo cambiara a este otro lado, resulta que voy a hacer un cortocircuito. No va a trabajar bien. Por apariencia pareciera que fueran iguales, pero por polaridad no son los mismos. Entonces ya hay un poquito, yo al menos vi de que en el sector automotriz le habían hecho esa separación. ¿Por qué y cuándo? No sé. No sé. Pero lo que sí pude apreciar es de que al momento de montar en su disipador de calor, en la posición que va, encaja correctamente. Esa sería mi respuesta. ¿No? Y el Profe, diodo gracias, deja Julio. circular la corriente en un solo sentido, dependiendo de qué voltaje. Si es el voltaje negativo, Profe, va a dejar circular. Si es el positivo, va a dejar circular de ánodo a cátodo. Y si es el negativo, de cátodo a ánodo, inversamente. Profe, ese es el condimento, pues, el fabricante, ¿no? Usted Ese es mismo el explique. condimento del fabricante, digo. No, porque los diodos, que les vuelvo a repetir, yo antes de meterme en este sector del automóvil, yo a los diodos los conocía así nomás. Ahorita vamos a ver dónde está. Aquí creo que está, no hay. No, diodo nomás lo voy a colocar. Diodo rectificador. A imágenes. Yo lo conocía así. Y así era para mí un diodo. Normal, común y silvestre. Para mí siempre era ánodo y cátodo. Aquí está, como ven. Y el cátodo en este tipo de dioditos es este de acá. ¿No? En este tipo es ese de ahí. Pero
resulta que en los diodos del alternador la carcasa la habían sabido invertir, ¿no? Para que se aseguren correctamente en los disipadores de calor. Y de ahí, supongo que de ahí le dicen diodos positivos y diodos negativos. Pero en realidad, un diodo, la única función que cumple es solamente dejar pasar la corriente en un solo sentido. Eso sería, mi estimado. No sé quién me preguntó. Profe, perdón. Está bien, gracias, profe. Ya, Ricardo Hola, era. profe. Dígame. Profe, con carácter previo, en una ocasión yo tuve un problema con un Mercedes LK 250, donde Ya, prácticamente lo adapté el alternador y prácticamente pasaba los 2500 revoluciones y perdía potencia. ya, De esa manera, tuve que prácticamente volver a sacar ese alternador, volver a desarmar el original, y el original, como usted menciona, prácticamente el eléctrico lo desarmó y me dijo que parece que se equivocaron, este diodo lo habían puesto al revés, posiblemente por eso sea el problema, pero lo armaré tal como es. Lo ha vaciado el otro, el que estaba quemado, profe. ya. Era muy similar, por decir, como cuando le pinchas con un palito a la aceituna, similar, parecido a eso. El anterior lo sacó calentando, lo vació, y el diodo que me hizo comprar lo colocó en sentido contrario. Y de esa manera recién ha vuelto a trabajar, pero con el mismo alternador. Adaptando alternador no he podido dar solución, profe. Esa es, Ah, ya. alguna vez me Le, sucedió eso y dio resultado, profe. le dio, ¿cómo se llama? Solamente cambió el diodo nomás. Sí, O sea, uno de los diodos que había estado mal. claro, había estado mal, es lo que les digo. Ahora, hay un detalle también. Esto es concepto de electrónica. Los diodos, estos diodos, tienen una capacidad, tienen características técnicas. Entonces, este tiene un voltaje de trabajo, ya un voltaje máximo de trabajo. Todos los diodos. Tienen además una frecuencia, ya una frecuencia de trabajo. Ya, y esto es en las revoluciones. Mientras más revoluciones le daba, dice que se cortaba. Puede ser que su frecuencia, su capacidad en frecuencia era muy baja, que no podía, se saturaba. Además de ello, tiene el amperaje. ¿Cuántos amperes soporta? Y por otro lado, el voltaje inverso se le llama. El voltaje inverso. ¿Cuántos voltios soporta inversamente? ¿No? Hay características técnicas interesantes que hay que conocer al momento de hacer las adaptaciones, ¿no? Entonces puede ser que ¿cómo se llama? Usted le quería hacer adaptación con los diodos, con otro alternador y todo eso, y no se fijaron en esta parte. Es por eso que esos datos hay que buscarlos siempre en el alabado Google. Bueno, jóvenes, entonces, no siendo más, los estoy viendo mañana. ¿Está bien? Se portan bien, se cuidan. En Santa Cruz está el tiempo medio húmedo, medio ha llovido. Creo que por el altiplano está haciendo nieve también por allá. Se cuidan todos y se portan bien. Gracias, profe. Ya, chao, chao.